buenos días, mis queridos niños y niñas. El día de hoy en la materia de Ciencias Sociales vamos a estar avanzando un tema muy interesante que titula ¿Cómo cambiaron los medios de comunicación? Vamos a empezar con ¿cómo se comunicaban antes las personas? Sin medios de comunicación, las personas utilizaban humos como señales, gestos corporales, dibujos de personas y paisajes. Entonces, en la antigüedad no existía el periódico, no existía el celular, la radio, la televisión, no existía nada de eso. Pero las personas tenían que comunicarse. Muchas tribus de la antigüedad se comunicaban a través del humo e inclusive llegaban a tener y hacer señales de humo, por ejemplo, círculos y otras formas con el humo para poder comunicar algo a otra tribu que está lejos. También se comunicaban a través de los dibujos. Podían en grandes rocas o en pequeñas rocas dibujar diferentes sucesos. Podemos ver que ahí hay personas, hay algunos animales pintados, hay gente cazando y así cuando otra tribu o otras personas pasaran por ese lugar pudieran ver, pudieran entender lo que esta tribu estaba intentando comunicar. Y también se comunicaban a través de los gestos corporales, por ejemplo, cuando estaban felices, cuando estaban enojados y también tenían ciertas señales con las manos, así como actualmente existe el lenguaje de señas para las personas sordas. En ese entonces no existía un lenguaje con el que ellos pudieran hablar, no se habían inventado muchas palabras, entonces tenían que hablar con señas a través de las manos. Posteriormente sí se inventó un lenguaje y fueron aprendiendo a hablar con estas palabras, pero antes solo hacían señas con las manos, señas de fuego, señas de árboles, señas de personas y a través de las señas, de los dibujos y de señales de humo podían comunicarse. Medios de comunicación antiguos. El humo, la corneta, que la soplaban, era un cuerno. Ellos soplaban la corneta y hacía un gran ruido y ese ruido podía comunicar algo a las otras tribus. La piedra, porque a través de ella podían dibujar. El papel papiro, que después se inventó y también dibujaban en el papel, ya no solo en las piedras, y posteriormente ya empezaron en el papel papiro a escribir y enviar mensajes a través de mensajeros, que eran personas que tenían que ir desde una tribu hasta otra tribu o de un pueblo hasta otro pueblo llevando todas estas cartas. Y obviamente se cansaban en el camino porque era muy pesado, era muy largo, pero eran personas muy preparadas físicamente para llevar estos mensajes que eran muy importantes. También tenemos la carta, que ya esta se utiliza cuando ya aprenden a hablar y a escribir. La botella, que solían enviar las cartas también a través de botellas por el mar. Enrollaban la carta, la metían dentro de la botella y la enviaban. Sin embargo, muchas veces por el mar no llegaba, ya que las olas podían desviar la botella y a veces llegaba a otros lugares o nunca llegaba al lugar de destino. Finalmente, las palomas, que fueron muy importantes, sobre todo en las guerras. Estas personas entrenaban a las palomas para que las palomas sepan exactamente a dónde tenían que llegar. Y ataban a estas palomitas cartas para que la paloma al momento de volar y llegar a algún lugar pueda llegar con la carta. Fueron muy importantes en momentos cruciales de la historia del hombre. Cambio de los medios de comunicación. Con el paso del tiempo se crearon nuevos medios de comunicación como los medios de comunicación masivos. ¿Por qué se llaman medios de comunicación masivos? Porque estos medios llegan a muchísima gente. Por ejemplo, la televisión. Muchísima gente tiene televisión en sus casas y al reproducir las noticias a mediodía, mucha gente, más de 100 personas, pueden estar viendo la misma noticia al mismo tiempo. También la radio. Muchas personas tienen una radio, ya sea en su celular, una radio física o incluso la radio del auto. Entonces, en la mañana, al mediodía, en la noche, en la tarde, pueden sintonizar un canal de radio
pueden sintonizar un canal de radio y todos escuchar la misma noticia al mismo tiempo. Igual sucede con el cine, que muchas personas ven la misma película al mismo tiempo, con el periódico, que muchas personas compran el periódico y leen las noticias el mismo día, con el cómic y con la publicidad, que son de la misma forma la publicidad, ya sea en los edificios, en los anuncios, llegan a todo el mundo. Por eso se llaman masivos, llegan a muchísimas personas. Mientras tanto, una carta solo puede llegar a una persona y esa persona puede decirle a las otras personas que dice la carta, pero es mucho menos fuerte que los medios masivos. Luego se cambió el lenguaje de comunicación para expresar sentimientos y también poder hablar. Los medios de comunicación actuales son la computadora, el celular, tenemos también los relojes digitales, las tablets y todo lo que tenga que ver con aparatos electrónicos. La tecnología hoy en día nos ayuda con más facilidad a comunicarnos a larga distancia. Con tan solo un clic podemos ver a la persona desde otro país. Entonces nos es mucho más fácil desde el otro lado del mundo simplemente llamar a una persona y estamos a un clic de distancia. Muchas gracias por su atención, mis queridos estudiantes. Vamos a estar profundizando el tema la siguiente clase. Nos vemos.